Josué va a dar a continuar sus estudios. Ahí es bueno, vengan, para que aprendan. Pues, así estamos ya. Déjame orar por el pastor para que nos traiga la palabra de Dios. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te doy por tu sacrificio. Bendice a nuestro pastor, que seas tú hablando por medio de él. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como Auri comparación a Cookie. ¿Qué no hacemos los hermanos mayores por los otros? Por ahora yo la voy a complacer a ella. Me hirió el pecado y fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, en Cristo ven su amor, hermano. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese ver. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, aquel allí salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con ese ver. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morirnos de dolor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con ese ver. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Y digo Espíritu me doy, me da perfecto amor. Y todo el mundo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese ver. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese ver. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese ver. Suavecito, suavecito. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese alabado Dios, aleluya. Puede alabarlo, ¿sabe? Porque Él está vivo. Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Dilo de nuevo, hermano. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive Jesús. De Jesús. Mire, hermano, estamos felices. Estamos contentos. Amén. ¿Verdad que sí? Mire, hoy
se celebra el día más importante de la historia de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Mire, la doctrina básica de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo, es la resurrección de Cristo. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Creemos también en la resurrección del cuerpo. Porque Cristo nos mostró que descendió hasta la muerte y el tercer día resucitó para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Dele gloria a Dios por eso. Un saludo a los que se conectan a través del Facebook Live. Esta es la Iglesia Bautista de Rolling Hills. Entiendo que sí. Mira a ver si está conectado. Yo creo que sí. Sí. Mire, ha sido una semana gloriosa. Nos hemos gozado. Y lo que falta. Y lo que falta. Dios. De verdad que Dios nos bendiga. No hay otra palabra. Me quedo corto de palabras. Exacto. Para poder describir la misericordia de Dios. Y cuán agradecido yo estoy del amor de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar en Lucas 24. Agradezco a Cookie y a Auri porque leyeron parte de lo que iba a leer yo, así que esa parte no la tengo que leer, voy a la próxima. Siempre le digo a todo el que se convierte, cuando usted vaya a leer la Biblia luego de convertirse, el primer libro que usted debe leer es el Evangelio de Juan. Y léaselo bien 2 o 3 veces. Antes de usted ir a cualquier otro libro, usted se aprende a Juan, porque en Juan está la teología cristiana. Juan habla desde un punto de vista también tan íntimo con Cristo, que el que lo lee le resulta fácil enamorarse del Evangelio. Luego de Juan, usted debe leer Lucas, porque en una sociedad moderna donde tenemos tanta información, Lucas es un libro de mucha información, está escrito de una manera muy veraz. Así que vamos a Lucas capítulo 24. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera, Lucas 24, el verso 13 en adelante, dice, se titula De Camino de Emaús, o Camino de Emaús en la Reina Valera. Dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de quién vienen discutiendo tan profundamente por el camino? La verdad que ellos dos eran Basilia y Orlando. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristezas. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con una noticia increíble.
Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo suplicaron: quédate con nosotros esta noche, que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Qué maravilloso ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? Qué bello. Mire, para hacer un poco de historia, en lo que me recupero la voz. Luego del devocional. Esto sucede el mismo día que Jesús resucitó. Por la mañana María Magdalena lo vio en la tumba. Y por la tarde estos dos discípulos están caminando a Emaús 11 kilómetros. Son más o menos como de aquí a Bayamón. Son 11 kilómetros. Pregúntale a Cookie, que ha ido allá. 11 kilómetros de desierto. Sí. No habían tenis Nike ni sí, eran unas sandalias de cuero amarradas. Y usted sabe que cuando uno camina en terreno pedregoso, es inevitable que una piedrita se le cuele en el zapato. Y hay escorpiones. Hay serpientes que esta es la hora de la tarde cuando las serpientes salen. El camino entre Jerusalén y Emaús era un camino peligroso. Y estos dos discípulos iban de camino a Emaús, probablemente vivían allí, esa era su casa, porque no había ninguna otra razón, porque la Biblia no lo dice categóricamente. Entendemos que si iban a esa ciudad era porque ese era su habitáculo, el área donde ellos habitaban. Entonces en el camino se encuentran con un caminante y empiezan a hablar. Y estaban discutiendo acerca de las cosas, y por eso dije que me parece que a lo mejor eso eran Orlando y Basilia. Porque, mire, usted tiene que entender que nuestro espíritu bautista se encuentra en la discusión pública de la Biblia. A veces no vamos a coincidir en las opiniones, pero lo importante es que se discuta, porque aprendemos unos de los otros. Y eso era lo que hacían estos dos discípulos que iban caminando. Mientras iban caminando, iban hablando de las cosas de Jesús, iban hablando acerca de la palabra. Y quiero que usted tenga eso bien en mente. Eran dos que iban hablando de las cosas que habían acontecido, de la palabra de Jesús, del profeta, de los milagros. Hoy,
mis amados hermanos y hermanas, celebramos el domingo de resurrección en todas las iglesias de las denominaciones seguidoras de Cristo Jesús. Esta celebración, la más importante para nosotros, no es un capricho de la iglesia visible de Cristo. Es la resurrección lo que, como cuerpo de Cristo, testificamos al mundo. Y lo hacemos en eco con las Escrituras. Ahorita leímos Juan capítulo 20, hermoso, sabroso. Ese fue el desayuno. Ahora estamos en el almuerzo. Esas Escrituras lo habían profetizado. Escuche bien el comentario que yo hago aquí para guiármela, que es un sermón de domingo, con precisión quirúrgica. Es que cuando estoy predicando de Lucas se me pega lo de médico, ¿verdad? Precisión quirúrgica. La llegada del Mesías, su muerte y su resurrección. En la actualidad, en nuestros tiempos, el mensaje de Cristo sigue siendo necesario y central en la vida de la iglesia. Es la resurrección la doctrina más importante del cuerpo de Cristo y debemos predicarla con consistencia, porque la vida de millones de almas que se encuentran sin esperanza depende de ellos. Hoy más que nunca debemos entender lo que entendieron aquellos discípulos que caminaban rumbo al poblado de Maús, según la narración que nos ofrece el Evangelio de Lucas. Aquellos discípulos le dijeron a Jesús: quédate con nosotros porque se hace tarde. Yo tengo que decirles a ustedes, iglesia, hoy que se hace tarde. Hay gente allá afuera para los que se le hace tarde. Hay gente en la franja de Gaza que se le hace tarde. Hay gente en Israel que se les hace tarde. Hay gente en Haití que se le hace tarde. Hay gente en Rolling Hills que se le hace tarde. Miren, el problema que tenemos hoy en día, cuando usted se sienta detrás del televisor a cambiar los canales y ver los canales que están dando mensajes cristianos, es que tenemos congregaciones completas buscando incorrectamente. La búsqueda de Cristo se ha vuelto una búsqueda incorrecta, porque no están buscando al Cristo de la gloria. Hoy, en abril 2025, desafortunadamente estamos viviendo un tiempo en el que el individualismo ha alejado a muchos del Evangelio de Cristo, que predica abiertamente la comunión entre hermanos en igualdad ante Él. Mire, usted que me escucha por internet, eso de Facebook está chévere, nosotros lo hacemos porque entendemos que hay situaciones, pero en algún momento usted tiene que pisar una iglesia. La iglesia de Cristo no es un grupo de Facebook, ni de Instagram, ni de WhatsApp. La iglesia visible de Cristo es una iglesia que se reúne y tiene comunión es uno con nosotros. Así que entendemos que Facebook y YouTube son herramientas que no sustituyen el congregarse en la iglesia el domingo, el sábado, el miércoles, el día que usted quiera reunirse. Hoy día nos escondemos detrás de pantallas de teléfonos inteligentes o de costosos ordenadores, palabra de domingo, eso quiere decir computadoras, ¿sí?, los cuales nos permiten mostrarnos como queremos vernos y no como en realidad somos, olvidando que Cristo nos amó cuando éramos pecadores, cuando nuestro valor para el mundo era nulo, cuando nuestra propia imagen no nos agradaba. Quizás pensamos que Jesús necesita filtros para vernos y aceptarnos, cuando la verdad es que Él nos amó con amor incomprensible. En Efesios 2 del 4 al 5 nos recuerda Pablo claramente
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Usted y yo estábamos muertos. Ahorita decíamos en la escuela bíblica que hay predicadores que se les olvida predicarle la consecuencia. Mire, la consecuencia es que el que esté en pecado está muerto. Está en camino a la podredumbre. Lo único que le falta son los gusanitos empezando a comer, los escarabajos. Usted sabe lo terrible que es la muerte. Usted sabe que las moscas pueden excavar hasta 6 metros de tierra y penetrar ataúdes completamente sellados para descomponer un cuerpo. Eso sería el equivalente a que usted coja un pico y una pala y excave 2 millas a 2 millas para abajo. El que está muerto en pecado está muerto en putrefacción, está condenado a la muerte eterna. ¿Usted sabe lo que dice en Apocalipsis 20:10? Dice que el diablo con los engañados fue echado junto con la bestia y el falso profeta al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Usted muere en pecado, si usted muere sin Cristo, usted va a experimentar una condenación por los siglos de los siglos. Es una condenación eterna. Eso no lo dice el pastor David Sánchez. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras en sus múltiples interpretaciones. Para que no piense que yo digo porque la Biblia dice así. No. La interpretación, las diferentes interpretaciones de la Biblia, todas concluyen en que hay un castigo eterno. Se nos hace tarde. Hay que decirle a Cristo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Necesitamos estar en comunión con Cristo para que la gente que muere en el pecado pueda ver la luz de Cristo a través de su iglesia y venir y congregarse y venir y recibir del pan de la vida eterna que nos dio Cristo cuando resucitó en el Calvario. Cuán amoroso es Cristo. Mire, también necesita Cristo. Yo quiero que usted comprenda una doctrina básica de la iglesia que no se predica mucho en estos días. Usted y yo somos el cuerpo resucitado de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted está ahí sentado y tiene vida, es porque Cristo resucitó. Así de impactante y de grande y de importante es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cuerpo de Cristo caminando en la tierra. Las manos de Cristo, que somos nosotros, los pies de Cristo, que somos nosotros. Nosotros somos la boca de Cristo para hablar de Él. Nosotros somos la boca de Cristo para darle un beso al que necesita amor. Eso es lo que significa esta imagen de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, habla de un cuerpo en todas sus funciones. La función de... Te quedó sin batería. No aguanto el poder del mensaje de hoy. Mire, usted es parte del cuerpo de Cristo. Yo no me voy a adelantar a los próximos puntos. Lucas, escuche bien, cuenta con toda intención que 2 de los discípulos caminaban hacia el poblado de Maús y mientras lo hacían sostenían una conversación acerca de lo que había sucedido en Jerusalén. Habían pasado 3 días desde la muerte del Mesías y aunque probablemente regresaban a su morada para proseguir con su rutina diaria,
aquellos discípulos tropezaron con un principio que usted y yo debemos tener muy presente en nuestra vida. La Biblia nos da unas ordenanzas, pero hay unos principios que no necesariamente están escritos, pero que el Espíritu Santo nos permite discernirnos de la lectura atenta de la palabra. Y aquí hay un principio que si no lo leemos atentamente la palabra no lo entendemos. Un principio que es poderoso. Este principio lo vemos puesto en blanco y negro en el Evangelio de Mateo 18:20, donde dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio del desierto, el sol quemándoles la cara. Quizás soplaba una brisa caliente o una brisa fría, porque ¿verdad? Yo no he estado allí, pero hago mis investigaciones. Los que han ido a Israel dicen que por el día el viento es caliente, pero después de la tarde el viento es congelante. No sabemos la temperatura del viento, pero podemos estar seguros que el viento les daba mientras iban caminando a Emaús. Y allí se pusieron a hablar de las cosas del Señor. ¿Y qué sucede? Como dice Mateo, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que los lunes aquí, cuando a veces vienen 2 o 3 personas solamente, Cristo está en esta iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Por eso a veces cuando Buki tiene que dar la clase para 2 o 3 personas nada más, como quiera Cristo está aquí. Porque lo que hacen falta, Buki, son solamente 2 personas. 2 personas. 2 personas que se atrevan a hablar de Cristo. Y usted sabe qué pasa. Que con Cristo son 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, Matthew Henry entendía muy bien ese concepto cuando en su comentario sobre este pasaje afirma: y donde solo 2 juntos están bien empleados en una obra de este tipo, Él vendrá a ellos y hará un tercero. Aquellos que buscan a Cristo lo encontrarán. Él se manifestará a aquellos que preguntan por Él y dará conocimiento a aquellos que usan las ayudas para el conocimiento que tienen. Aquellos 2 que iban caminando no lo conocían todo, pero los pocos que conocían se atrevieron a hablarlo los unos con los otros, y entonces de 2 se multiplicaron en 3, porque Cristo, dice la palabra, cuenta Lucas, que caminó con ellos por el desierto. Mira, yo no sé el desierto por el que tú estás pasando, pero yo tengo que decirte que Cristo va caminando contigo. Amén. Jesús. Bien. ¿Se dieron cuenta de lo bello de este principio? Es poderoso, es impactante. Abre ojos. Mire, cuando 2 personas comienzan a hablar de Cristo, Él se une a la conversación y entonces son 3. Cuando leo este relato del camino de Emaús, mi corazón se desborda de emoción, porque la luz del Espíritu Santo me revela que la iglesia va mucho más allá que el umbral de la puerta de madera de nuestro templo. El cuerpo de Cristo trasciende las paredes de los templos, las casas de adoración, las sinagogas, las capillas o las abadías, y se manifiesta poderoso donde 2 personas mencionan el nombre de Cristo. Wow. Miren, no grito más duro porque ya me estoy quedando rojo. Cosa bella, qué cosa hermosa. Donde 2 personas mencionan el nombre de Cristo, allí se manifiesta el poder de Dios. Y entonces sucede lo que dice el Corito: donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cuánto dice amén? Amén.
Mire, la iglesia es mucho más que un nombre. Usted y yo somos la iglesia en cualquier parte del día o de la noche. En cualquier parte del orbe terráqueo, del globo terráqueo, en cualquier valle, en cualquier montaña, en lo profundo del mar o en el infinito cosmos. La iglesia de Cristo, portadora de toda la cuantía del poder que creó el universo, se hace presente para salvar a todo aquel que llame al Mesías. Y allí acude Él con todo su poder y toda su gracia. Gloria a Dios, aleluya. Quédate con nosotros que se hace tarde. A veces eso en su mente. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Narra Lucas que mientras caminaban aquel transeúnte, les hablaba con autoridad y les explicaba cómo todas las profecías del Antiguo Testamento y cumplido pacto habían culminado en Jesús, el Mesías. Las palabras del caminante tenían autoridad y poder transformador. Note usted que autoridad y poder no son la misma cosa. La autoridad es delegada. Es la capacidad de hacer algo por medio de esfuerzos y recursos fiduciados. O sea, fiduciado es cuando usted le encargan algo, que haga algo con una propiedad que no es suya. Autoridad es delegada. Y no necesariamente, y ese poder no pertenece necesariamente a quien ejerce esa autoridad. Poder tiene solo aquel que por sí mismo puede hacer la obra. La nación de Israel tenía autoridad. A Israel se le delegó el poder de Dios. Pero una vez Cristo llegó, Cristo se encargó del poder. Porque ya no íbamos a ser salvos por rituales, íbamos a ser salvos por la gracia y el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Israel tenía esa autoridad que era delegada por Dios, pero Cristo era el único poseedor del poder, y ese poder solo se manifiesta, escuche bien, a través del cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que la iglesia, de la cual usted y yo somos extremidades y órganos vitales investidos con el poder de Cristo para derribar fortalezas físicas o espirituales cuando proclamamos el Evangelio de Cristo. Un Evangelio que levanta al caído, que sana al enfermo y que tiene la facultad de regenerar al pecador, transformándolo en un sacerdote poderoso para el reino de Dios. Amén, amén. Miren, los que nos escuchan el mensaje por Facebook, esto es una iglesia pequeña, pero los testimonios poderosos que se dan aquí todas las semanas de cómo la oración de esta iglesia es escuchada por un Cristo vivo por nuestra cabeza. Cómo Dios utiliza la oración de esta iglesia para sanar, para restaurar, para regenerar. Hay iglesias con cuantiosos feligreses que no tienen estos testimonios. Miren, me da mucha pena tener que decir esto. Hay denominaciones que se enfocan tanto en un solo aspecto del Evangelio que se le olvida lo grande y lo poderoso que es Cristo. Cuando yo era niño, me querían atacuñar que la señal de la iglesia de Cristo era el hablar en lenguas. Y después que me hice adulto y comencé a estudiar la palabra, me di cuenta que eso no necesariamente estaba mal, porque eso es una sola seña. Pero ¿de qué me vale hablar lengua, como dice Pablo, si no tengo amor? La señal de una iglesia poderosa, usted sabe qué es, que cuando ora, Cristo le responde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso se da aquí
todas las semanas, todos los días. ¿Cómo se logra acceso a esa transformación? Me gusta mucho el comentario del doctor Vernon McGee. Dice: el Cristo resucitado y glorificado desea tener comunión con aquellos que son de Él. Solo tiene comunión con los que creen en Él. Antes de desaparecer, el Señor cenó con ellos y habló con ellos. ¿Usted quiere prueba de que Cristo desea que nosotros practiquemos la cena del Señor? Ahí está en Emaús. ¿Te acuerdas ahorita cuando Jesús dijo que cuando llegaron al lugar se sentó con ellos y partió el pan y lo bendijo? Ellos no lo sabían, porque aquellos dos discípulos no eran de los 12 que tuvieron en la primera Santa Cena. Aquello fue una Santa Cena íntima entre Dios y sus 12 discípulos. Pero aquí hay una Santa Cena entre Dios y la iglesia visible y entre su cuerpo, porque ya Él había resucitado. O sea que ya la iglesia de Cristo estaba en función. Dice que cuando partió el pan y lo bendijo, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta: pero si este es Jesucristo, veníamos caminando con Él desde Jerusalén y veníamos hablando de la palabra con Él, y nos cogió la palabra y nos la citó y nos enseñaba la palabra, y nuestro corazón ardía en fuego por lo que nos hablaba, y no nos habíamos dado cuenta que era Cristo. Pero ahora lo sabemos, que este que nos ha hablado por el camino de Emaús es el Cristo de la gloria que resucitó. Cuando dicen amén. Si usted está en una iglesia donde no le permiten tomar la Santa Cena, donde se pone la copa en el medio y nadie la pueda tomar, sal corriendo de ahí, porque Cristo quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión con la iglesia. Usted sabe lo que dice Charles Spurgeon. Decía en uno de sus sermones que Cristo no puede vivir sin su cuerpo. Cristo anhela su cuerpo, y ese cuerpo, ¿usted sabe qué? Es la iglesia visible de Cristo, que cuando se reúne a hacer la cena del Señor en memoranza de lo que Él hizo por nosotros, usted sabe lo que sucede, que cuando eso pasa, que el Espíritu Santo desciende, y cuando el Espíritu Santo desciende no nos podemos callar la boca, porque tenemos que hablar las maravillas que Cristo hizo en nuestra vida, y aquí no hay ninguna sola persona que no pueda testificar de los milagros que Dios ha hecho en él o en ella. Déjame bajar, que ya estoy medio pentecostal hoy. No es que no haya nada malo de eso. Mire, se hace tarde para aquellas personas que no tienen a Cristo y que no son parte de su cuerpo. Si no tienes a Cristo en tu vida, hoy es el momento perfecto para decirle, como le dijeron aquellos caminantes en el camino de Emaús: quédate con nosotros. Se hace tarde. Qué principio sabroso, qué exquisito, qué bello. Mire, se hace tarde. Se hace tarde para quien no tiene a Cristo. Cuando leemos que Cristo se marchó, aquellos discípulos, despojados de su miedo y decididos a testificar la resurrección de Cristo, salieron de la comodidad de sus aposentos. Esto es otro principio poderoso. Salieron de la comodidad de sus aposentos y, enfrentando una noche oscura y los peligros del desierto de Judá, regresaron a Jerusalén para dar testimonio a aquellos que todavía en incredulidad y aún después de haber caminado en vida con el Maestro, carecían del conocimiento de que Jesús ya no estaba entre los muertos. Él había resucitado y ellos no se podían callar. ¿Me acuerdo ahorita cuando leímos en Juan? Que decía que los 11 estaban metidos en un aposento con las puertas cerradas porque le tenían miedo a los judíos.
Porque el mandamiento era que en vez de tenerle miedo a los judíos, tuvieran misericordia de los judíos. Por eso es que a mí me hierve la sangre cuando veo un disque ministro cristiano predicando un sermón de odio hacia los judíos. Hoy hay gente del Ku Klux Klan reunidos en sus deliberaciones y esa gente son antisemitas, son antijudíos. Y dicen ser cristianos, cargan supuestamente la cruz de Cristo. Usted no puede ser cristiano y odiar a los judíos. Así es sencillo. Porque los judíos son el arquetipo de la humanidad. Y si usted odia a los judíos, usted odia a la humanidad completa. Y si usted odia a la humanidad completa, usted odia a la creación de Dios. Y no se puede honrar a Dios cuando se odia la creación de Dios. Hoy, ustedes y yo tenemos por encomienda hacer lo que aquellos dos discípulos hicieron con valentía. Atrevernos a dejar la comunidad del aposento y salir a dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Es nuestra misión, es nuestra función y la verdadera muestra de nuestro carácter como cuerpo de Cristo, salir a proclamar que Él vive y que la diestra del Padre, y que ha ido a la diestra del Padre a preparar morada para su iglesia. Hoy, al igual que el día de la resurrección, Cristo nos manda que salgamos a rescatar a alguien que se pierde en la oscuridad de la noche. La diferencia entre aquellos dos discípulos que caminaron desde Emaús y los discípulos que se encontraban escondidos a la puerta cerrada en Jerusalén era que estos últimos vivían en oscuridad espiritual, aún teniendo velas y lámparas en sus casas, mientras que los primeros, los que salieron de Emaús, eran candeleros vivientes, de quienes salía luz aún en medio de la oscuridad del desierto. Aquellos que estaban escondidos vivían en tinieblas espirituales, pero los que caminaban oscuras por el desierto rumbo a Jerusalén vivían en la luz del Mesías, cobijados por el resplandor de Cristo resucitado, luz que no podrá ser apagada por toda la eternidad. Eso es lo que se celebra hoy. El Evangelio de Cristo no podrá ser apagado. Podrán levantar leyes, podrán levantar ordenanzas, escritos presidenciales. Mire, la iglesia de Cristo, si usted es cristiano de verdad y usted piensa que la pandemia pudo apapachar la iglesia, usted tiene que reconfigurar su fe, usted tiene que replantarse su fe. Si usted piensa que la pandemia desbarató la iglesia, usted es un ignorante, perdone que se lo diga. La iglesia de Cristo no puede ser destruida por ninguna fuerza. Eso denota falta de fe. Este es el palo de la mañana. Todavía predicó sin palo. Usted piensa que la pandemia o que Fauci o que sea, usted mire, usted puede ser el republicano más grande, el demócrata más grande. Si usted no piensa que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo reside todo el poder de Cristo, usted es un hereje. Aquí no hay discusión, aquí no hay interpretaciones teológicas que valgan. Cuando usted lee la palabra, eso está más que claro. En la Reina Valera, en la Biblia del Oso, en la Nueva Traducción Viviente, en la Vulgata, en la Nata Colunga o en la Pechita, de todas se desprende que el cuerpo de Cristo es portador del poder de Cristo en la tierra y es la encargada de repartir el evangelio al que muere en oscuridad. Dígame a mí si usted cree en eso. Gloria a Dios. Yo lo creo porque si no, no estuviera aquí. Estuviera en casa con un café en la mano, viendo el replay del juego de anoche donde los vaqueros le dieron una pela
a los capitanes, digo, a los gigantes, y no estuviera aquí predicando. Pero si yo creo que el cuerpo de Cristo es poderoso, si yo creo que el cuerpo de Cristo es el encargado de repartir el poder de Cristo, yo tengo que estar aquí predicando el domingo. Yo tengo que estar aquí en la escuela bíblica enseñando si yo soy la maestra o si soy el encargado que la directora puso usted. Porque tenemos que entender que cuando nos creemos poco, ahí es que Cristo se hace grande. No menosprecie lo poco que usted puede traer aquí a la iglesia. Usted no sabe si de lo poco que usted tiene, usted va a ser como, ¿se acuerda? El niño de los panes y los peces. Que de lo poco que tenía el niño de los panes y los peces, Cristo alimentó la multitud. Usted no sabe si lo que usted tiene que traer aquí es suficiente. No le ponga límites al poder de Cristo. Crea en la iglesia, crea en el poder restaurador de Cristo. Que eso es lo que estamos celebrando hoy domingo, que hay un Cristo poderoso que nos invistió con su poder y que nos mandó, más que investirnos de su poder, nos mandó a que saliéramos de las paredes del templo y le dijéramos al mundo y proclamáramos a viva voz que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aunemos esfuerzos, amados y amadas, y atrevámonos a salir de nuestro templo lleno de lumbreras. Aquí no hay velas apagadas. En otra iglesia a lo mejor aquí no. Y todos son lumbreras. Hasta el que quizás usted no ve nada más que los domingos, son una lumbrera. Usted no conoce la situación de esa persona. No le ponga límites al poder de Cristo. Aunemos esfuerzos, amados, y atrevámonos a salir allá afuera y salgamos presurosos como lámparas en la oscuridad a decirle a quien vive en tinieblas que Cristo ha resucitado. Él vive. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mire, Dios puede utilizar la cosa más pequeña que usted piense que no sirve para nada. Hay una película y un libro que se llama The Case for the Christ. Si no la ha visto, se la recomiendo. Es la historia verídica de un periodista y científico muy reconocido, que fue el que sacó a la luz el escándalo de Ford, que hacía carros inseguros y prefería que la gente muriera en explosiones y en accidentes, porque las demandas que le iban a llegar tenían que pagar menos en las demandas que llamar todos los carros para atrás y arreglarlos. Y luego este señor tuvo una experiencia donde en un restaurante su hijo se empezó a ahogar con un pedazo de carne, y se levantó una señora y le dio asistencia y logró salvar al hijo, y él le dio las gracias, y ella le dijo a aquel señor que era ateo, le dijo: no me dé las gracias a mí, déle las gracias a Cristo, que yo iba para otro lugar y sentí del Espíritu Santo para irme a comer aquí. Santo. Entonces, mire cómo es el espíritu del mundo. A él le estuvo tan y tan malo eso, que se decidió hacer un reportaje para desprobar la existencia de Cristo y la existencia de Dios. Y entonces él se molestó porque su esposa empezó a ir a la iglesia con la señora aquella, y eso a él le daba un coraje, y él empezó a buscar entre teólogos y científicos para desprobar a Cristo.
Y el punto culminante más impactante de la película es que él llega a una universidad reconocida de Estados Unidos, creo que fue Harvard, donde la directora del departamento de ciencias, que era una mujer atea muy fuerte, muy reconocida, y ella le dijo, ¿tú sabes qué? Tú no eres ateo, pero tú eres ateo porque el problema tuyo no es con Dios. Ella no lo conocía, y era atea, pero usted ve a Dios utilizando a un ateo. Dice, el problema que tú tienes es que yo, por lo que puedo ver de ti, es que tú tuviste una infancia donde tu papá no fue el mejor ejemplo y se te hace difícil aceptar que hay un Padre Celestial que te ama. El problema tuyo no es con Dios, el problema tuyo es con tu padre. Arregla las cosas con tu papá y entonces tú vas a ver si de verdad eres ateo o no eres ateo. Entonces él le tomó el consejo no porque creía en Dios, sino porque decidió arreglar las cosas con su padre. Y el que no enseña, él no narra todo el proceso, pero narra que cuando él se abrió a su papá también se abrió a él, y fue un ejercicio de sanación para ambas personas. Y luego de eso, él es uno de los defensores más aférrimos del Evangelio de Cristo que haya dado Estados Unidos en el siglo XX. Como usted sabe que él se atrevió a traer lo más abominable para alguna gente. Él le trajo a Cristo su ateísmo. Él se atrevió en algún momento de su vida a decirle, quédate aquí. No te conozco, maestro, pero quédate aquí porque se hace tarde. Él no iba a ninguna iglesia, pero en su casa habían dos hablando de las cosas de Cristo, aunque él estaba hablando mal de Cristo. Habían dos hablando de las cosas de Cristo, él y su mujer. Y como decía Matthew Henry, donde hay dos hablando de Cristo, él se pone en medio de ellos y entonces son tres. No salgas allá afuera, acuérdate que a la persona que tú le hables de Dios, que hable mal de Dios, entre tú y él soy dos, y con Cristo se hacen tres. Y entonces, hagamos como decían los que iban camino a Maús. Quédate porque se hace tarde. Sí. Señor, añada bendición a esta palabra. Vamos a ponernos de pie, porque creo que ha sido un servicio maravilloso. El Señor ha hablado. Amén. El Señor ha hablado en esta hora. Si hay alguien que nos vamos a despedir de la transmisión, a los hermanos, ¿verdad? Que nos ven por Facebook, los amamos mucho, los esperamos en algún momento aquí. Gracias.